Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán cerca de ti. Nos da muchísimo gusto poder estar en contacto nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión pues el gusto es aún mayor porque se nos permite la oportunidad de tener una plática que sabemos de antemano que será muy interesante. Tenemos un invitado muy especial, amigo de esta asociación, y le damos las gracias por haber aceptado formar parte de esta serie de conversatorios, de esta serie de charlas que la asociación lleva a cabo con una finalidad de generar conciencia, de informar a la ciudadanía en general. Estamos conscientes de que una ciudadanía informada tendrá aún mayor capacidad de tomar las mejores decisiones. Y en este caso, este espacio lo vamos a dedicar a la ciencia. Por lo tanto, les damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Edgar Dantán González, doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM, profesor investigador titular de tiempo completo, responsable del Laboratorio de Estudios Ecogenómicos del Centro de Investigaciones en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana. Él es licenciado en Biología. Él estudió su maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, del CCH, sede Instituto de Biotecnología de la UNAM, con una maestría en Ciencias Bioquímicas en Cuernavaca, Morelos, y su doctorado lo realizó en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en la misma ciudad de Cuernavaca, Morelos, recibiendo el doctorado en Ciencias Bioquímicas y posteriormente un reconocimiento a perfil deseable PROMED de la Secretaría de Educación del 2009 a la fecha. Tiene varios reconocimientos, entre ellos uno del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, y por lo cual es miembro en el nivel 1 del 2002 hasta la fecha. Tiene el reconocimiento del Sistema Estatal de Investigadores, un nivel honorífico del 2010 a la fecha, y dentro de su producción académica pues está el haber escrito ya a la fecha 36 artículos, uno de ellos como primer autor, 3 como autor de correspondencia, 13 como coautor, y en fin, de una infinidad de participaciones en cuanto a este ámbito de publicaciones. Tiene artículos de divulgación científica, ha escrito diversos libros, diversos capítulos, ha participado en 118 congresos nacionales e internacionales, y en el campo de la docencia, él actualmente es catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la asignatura de Biología Molecular Avanzada del 2004 hasta la fecha, y es catedrático del posgrado en biotecnología, también en la Universidad Autónoma de Morelos. Él ha formado infinidad de licenciados, con grado de maestría, con grado de doctorado, y bueno, dentro de su producción en cuanto a la gestión académica, pues es el ser responsable de proyectos de investigación financiados, alrededor de 13 proyectos, y ha colaborado en 8 proyectos de investigación, también financiados con una gran cantidad de ceros. Entonces, yo creo que pues, nos envió un currículum pues de prácticamente como 40 páginas. Lamentablemente el tiempo pues no nos va a permitir dar lectura a todos, lo cual también de alguna manera pues nos preocupa demasiado, ¿verdad? Pero quisiéramos
que nuestro invitado pues sea recibido, sea presentado de una manera la más apropiada posible. Un gusto enorme tenerte con nosotros, doctor Edgar Danzán. Muy buenas tardes y un saludo muy grande hasta la bella ciudad de Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo estás? Hola Mariana, pues contento, muy agradecido por la invitación tuya y de tu hermana Gloria. Mándale un saludo, por favor. Y la verdad es un placer para mí estar aquí. Yo guardo un cariño especial a Veracruz, ¿no? Que ya tengo tiempo viendo por acá. Yo siempre digo que soy veracruzano por convicción. Y siempre que me invitan estoy, porque me interesa muchísimo, ¿no? la divulgación, y creo que es un compromiso que tenemos como investigadores. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, quiero comentar que el doctor Edgar Danzán pues acepta grabar esta plática que posteriormente pues esperemos que cuando se publique y la gente la visite, pues se generen pues más preguntas al respecto de lo que vamos a platicar a continuación. Y pues estamos grabando en un fin de semana. Le agradecemos mucho al doctor que nos brinde este espacio de su tiempo. Y sí me gustaría iniciar un poquito preguntándole pues cómo ha pasado estos días de confinamiento derivado de esta pandemia. Vamos a empezar por ahí para entrar un poquito más en confianza. Desde luego yo creo que como muchas personas es complicado, ¿no? Es un nuevo esquema que no teníamos planteado en nuestro estilo de vida, ¿no? En nuestro caso específicamente, nuestra labor radica principalmente en el laboratorio. Tenemos que, en nuestro laboratorio húmedo, ¿no? Aunque nosotros también hacemos cosas en sílico, es decir, en la computadora, mucha de la tarea es en el laboratorio. Sí. Y los laboratorios están cerrados desde hace 4 o 5 meses, ¿no? El centro de investigación está cerrado completamente. Solamente podemos ir a mantener nuestros organismos con los cuales trabajamos, y eso ha implicado tener una diferente visión de nuestro quehacer, en este caso sí quehacer científico, ¿no? No ha sido nada sencillo. Tenemos muchos compromisos, como decías, ¿no? Afortunadamente tenemos proyectos donativos, grants que nos han dado. Tenemos ahorita uno de CONACYT importante, que tenemos que reportar. Y a CONACYT, o sea, le tenemos que decir qué nos hemos gastado y cuáles han sido nuestros resultados, ¿no? Una cosa importante. Tenemos alumnos que se tienen que titular tanto de licenciatura como de maestría, de doctorado. Y es complicado, ¿no? Esa parte. Pero también nos ha servido, yo creo, un punto de reflexión de nuestro quehacer, ¿no? Qué es importante, qué es lo que necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra tarea, qué realmente nos sirve, ¿no? Después de que nos despojamos de un montón de cosas, volteamos y decimos, pues esto realmente no me servía, ¿no? Esto sí me sirve. Y yo creo que en general, sea uno campesino, sea un obrero, sea uno investigador, es exactamente igual, porque somos seres humanos. Así es. Esta pandemia no ha distinguido ni raza, ni condición social, ni mucho menos, ¿verdad? Eso es bueno. Así es. Y bueno, antes de pasar a otro tema, a mí me gustaría muchísimo saber si la universidad de la cual formas parte en este momento ha tenido alguna participación desarrollando alguna investigación que tenga que ver con la enfermedad precisamente, o de qué manera ha sido esa participación en general.
Yo creo que la UNAM, lo hemos visto, ha sido una de las universidades que ha generado muchísimo conocimiento, ¿no? Y tiene gente que está investigando, pone el énfasis pues, en encontrar finalmente una vacuna, ¿no? Una vacuna, que es lo que nos tiene a todos en casa en estos momentos. En el caso de ustedes como universidad, ¿cuál ha sido su papel? ¿Cuál ha sido su postura? Desde luego, la universidad tiene un sentido. Yo estoy en la Universidad del Estado de Morelos, Universidad Sí. Autónoma del Estado de Morelos, y tradicionalmente la universidad tiene un sentido, un compromiso social muy grande, ¿no? De hecho, su eslogan dice socialmente responsable, ¿no? Tiene una fuerte tradición de apego a la sociedad y se ha manifestado en muchas formas, ¿no? Y ahora no puede dejar de serlo. Estamos en un problema importante ahora, cursando problemas financieros, ¿no? Somos de las universidades que tienen un déficit importante económico, y eso ha mermado mucho algunas actividades. Sin embargo, las actividades que son llevadas por docentes, por investigadores, han continuado. Específicamente en esto del COVID tenemos, yo podría dividirlo en tres partes, ¿no? La parte de divulgación y difusión ha sido muy activa, ¿no? La universidad tiene la Facultad de Medicina, que es sumamente importante, ¿no? Es una de las mejores facultades del país, la Facultad de Medicina, y ha tenido un papel muy importante en difusión, en tratar de establecer centros de diagnóstico, de atención, dentro de las instalaciones de la facultad. Se han desarrollado localmente algunas cámaras para esterilizar, para limpiar. Se han empezado a diseñar desde hace mucho, desde que empezó las mascarillas, máscaras, ¿no? En esta parte de la prevención también. La otra parte que me parece importante y a veces no se toma en cuenta es la parte social con los alumnos. Uno creyera que pues uno los manda a su casa y ustedes deben saber mucho más de esto que nosotros, ¿no? Pero uno pensaría que la universidad le es muy fácil esta parte, bueno, a cualquier centro educativo, es muy fácil porque manda a sus alumnos a su casa, ¿no? Y luego cuando quieren se conectan y les dan clases, ¿no? O sea, la universidad ha tenido un aspecto muy responsable en ese sentido. Estamos dando clases, ¿no? Evocados a las clases, a la atención de alumnos, a la supervisión constante de casos positivos por medio de encuestas, que es lo que ha funcionado muchísimo en el mundo. La universidad ha dicho, no hay clases presenciales y todos nos abocamos a dar clases en línea, ¿no? Que me parece una medida muy responsable, dura, pero responsable, ¿no? En lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Y la otra que tiene que ver con la investigación. En ese sentido, la universidad tiene muchos centros de investigación. En el campo de la biología tiene 5 campos de investigación. Y uno de ellos, el doctor Conde, está trabajando con virus. Y él, con su equipo de trabajo, está asociado mucho con la UNAM. De hecho, parte de la secuenciación del genoma del virus fue realizado con ellos. Y hace poco se abrió la convocatoria para proyectos de investigación y hay proyectos específicos de la universidad, de la Facultad de Farmacia, para el diseño de kit de serológicos para la detección de inmunoglobulinas, ¿no? de anticuerpos que pudieran dar datos del sistema inmune de los pacientes.
Las pruebas de PCR, hay un laboratorio certificado en la universidad para hacer pruebas de PCR, que son las de detección más rápida, confiables, que se dan por la detección de genes específicos del RNA de este virus, y permiten conocer si se tiene o no se tienen las partículas virales. Y luego las pruebas serológicas, en las cuales está trabajando, que no hay todavía, hay mucha fortaleza, la universidad está tratando de encontrar pruebas que puedan servir para este caso. Perfecto, ¿no? Pues todo eso es bastante interesante y yo creo que también en ese sentido, pues hemos visto cómo este virus que como siempre lo he pensado desde que inició la pandemia, ha sido el único capaz de poner de rodillas a todo el mundo. Vemos el avance de la ciencia y la tecnología, porque realmente la caracterización del virus pues, se llevó a cabo de una manera pues impresionantemente rápida, ¿verdad? Lo que pudo haber tardado muchísimo tiempo. Pero bueno, esto requiere de un trabajo multidisciplinario, porque definitivamente está esa parte, pero pues está la otra parte, que también es cómo se comporta el virus, ¿verdad? Cómo está respondiendo cada organismo de manera distinta. Entonces, yo creo que el trabajo de las universidades en estos momentos, en lo personal, pues pienso que nos debemos de sentir muy orgullosos de contar con esas instituciones en la que cuentan con, pues, con científicos, con investigadores que están a la altura pues, de los mejores en el mundo, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas felicidades para todos ustedes. Y bueno, mientras colocamos la presentación que vamos a ir platicando, sí, pues sí. seguimos platicando un poquito y bueno, decíamos en un principio que ya son muchos años en Cuernavaca. A ver, doctor Edgar, ¿cómo fue, primero que nada, cómo fue ese gusto por la biología? ¿Cómo fue surgiendo? Yo no sabía que me iba a interesar biología, sí. Hasta mucho después, y cuando me di cuenta que amaba biología, me remontó a un momento muy particular de mi infancia. Yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Soy chilango de nacimiento y veracruzano por convicción. Por convicción. Sí. Y cada vez que me preguntan por qué estudié biología, inmediatamente mi cerebro y mi corazón se transportan al jardín botánico, a los viveros en Coyoacán. Sí. Nos dejaron una tarea, no sé en qué año iba, como en cuarto o tercer año, de recoger diferentes hojas, ¿no? O sea, en la primaria. Y mi papá me llevó al jardín, a los viveros de Coyoacán, al jardín botánico. Y para mí fue una experiencia que la vivo todavía maravillosa, ¿no? Y una vez leyendo encontré el poema de Mario Benedetti que se llama La Esquerra del Roble, y es exactamente lo que describe la magia que Benedetti habla acerca del jardín botánico, era una magia que yo sentí. Entonces, es cuando digo, seguramente ahí pensé, yo quise ser de todo, ¿no? Periodista, cineasta, ¿no? Me quedé con muchas ganas de estudiar cine. Pero cuando descubrí que quería hacer biología, ¿no? Es así, ¿no? La vida para mí es la pasión, ¿no? O sea, estudiar la vida para mí es lo más apasionante que puede haber. O sea, no hay nada más importante en la Tierra que la vida. Así es, definitivamente. Y bueno, y ya de ahí, al egresar de la facultad, el siguiente paso fue la maestría, ¿no? El irse a Morelos, el buscar un poquito, el probar suerte, ¿no? Como se dice coloquialmente. Sí. Mi paso hacia allá fue un poco curioso. Yo estudié en Córdoba, sí. ahí, y
yo sigo maravillado de Córdoba y luego me fui a Jalapa a terminar el área terminal, creo que igual tú, ¿no? Sí, sí, el área Y, terminal. y maravilloso Jalapa, ¿no? O sea, una ciudad llena de cultura y de romanticismo. Sí, como los biólogos, porque definitivamente ser biólogo pues es una especie de un ser muy romántico, ¿no? Dicen. Sí, sí. Pues, fíjate que terminé ahí y por azar del destino, pues mi familia no era de grandes recursos, tuve que Sí, regresarme mi familia vivía en Minatitlán, Veracruz, y me regresé a trabajar a Pemex, ¿no? Y realmente me iba bien, ¿no? O sea, sí. y me habló un amigo que estudió conmigo en Jalapa y me dijo, oye, hay una beca Ujú. para hacer tu tesis de licenciatura. Yo en ese tiempo, ni me acuerdo, Mariana, de esto tiene añísimos, ¿no? Pero Sí, vamos a poner un número, ganaba 15,000 pesos a la quincena, ¿no? sí, Y me ofrecían una beca de 800 pesos al mes. Y sí. dije, venga, me voy. Me renuncié a Pemex, ¿no? Y me fui a trabajar a este, me vine a hacer la tesis aquí de licenciatura Sí, a lo que era el amores, CCG, que antes era el Centro de Fijación de Nitrógeno, para amores. estudiar la simbiosis de bacterias con plantas fijadas de nitrógeno. Sí, Y bueno, ¿no? Desde luego dije, esto es lo que, de aquí soy, ¿no? sí, Eh, claro. Cuando empecé a descubrir, ¿no? Que es del DNA, poderlo visualizar, entender cómo funcionan las moléculas, ¿no? Y lo importante que son estas interacciones moleculares, pues ya, me quedé, ¿no? Y pues me invitaron a quedarme a hacer la maestría, conseguí una beca de CONACYT Sí, para hacer la maestría y como paso natural me quedé haciendo el doctorado también con una beca de CONACYT, ¿no? Y pues bueno, el siguiente paso era buscar una línea de investigación y pues trabajé en buscar esta línea de investigación que se adecuara a lo que yo quería, ¿no? Que era sí, que todo lo que se investigara tuviera un efecto en la vida real, ¿no? Que eso trato de hacer. claro. Qué importante, qué importante. No, pues de verdad que sí, una gran historia. Si quieres, vamos colocando la presentación. Y Sí, sí me gusta preguntarles, pues, cuando tengo la oportunidad de charlar con algún profesionista, ¿por qué incursiona en su carrera? Yo creo que es importante, son un modelo. De alguna manera los jóvenes pues requieren de esa orientación y me gusta mucho que hayas hablado de números, ¿no? Sobre todo, porque de repente tenemos como que ese tabú, ¿no? El no decir cuánto gano y la posibilidad que hay, ¿no? En ciertas carreras que pues tenemos esa idea errada, ¿no? A veces algunos papás dicen, ¿cómo te atreves a estudiar biología? ¿No? Vas a andar con tu mochilita, te vas a ir al campo, vas a imaginar un mundo mejor, y bueno, hasta ahí se quedan, ¿no? Entonces a veces los jóvenes tienen que estar luchando en contra de la presión de los papás porque estudien otra carrera como contabilidad, como ser abogado, como ser arquitecto, y en la biología como que la relegan al último término. Hoy en día hay un movimiento que de verdad que me encanta muchísimo, es el movimiento de STEAM, que promueve precisamente la participación de niñas y mujeres en las perdón, ciencias. Mariana, Sí, sí, adelante. te perdí totalmente, hasta ahorita me vuelvo a conectar. Ah, ok, ok. No. Ah, Ya te veo. ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, el promover que cada vez más niñas, más mujeres incursionen en el campo de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología, hoy por hoy han sido áreas que se han relegado más a los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de que tú nos compartas tu experiencia, cómo fue que te interesaste por la biología, cómo es que ocupas hoy un lugar tan destacado, tan importante, trascendental en la vida de los demás, pues todo ese trayecto que recorriste es un gran ejemplo de lo que pueden llegar a ser, ¿no? O sea, eres una persona que inspira. Entonces, eso es uno también de los propósitos de grabar serie de conversatorios, de que la gente conozca qué es lo que hacen.
y que los jóvenes, que son por los cuales estamos preocupados hoy en día de salir de esta emergencia sanitaria, pues vean dentro de sus propósitos en un futuro incursionar en el campo de la ciencia, ¿no? Entonces, perfectamente, se ve muy bien la presentación. La biotecnología surge como una área de la ciencia para poder definir aquello que ya se empezaba a hacer con los seres vivos, que era explotarlos, ¿no? Los seres vivos pequeños, ¿no? Lo que la biotecnología empezó a tener es algo que se conoce como bioprospección, es decir, tomar cosas de los organismos para que sirvan en nuestra producción, ¿no? Y eso se hizo. O sea, de tomar una pequeña molécula, el caso más emblemático podía ser los antibióticos, ¿no? Que son producidos por el primer antibiótico encontrado por Fleming, ¿no? La penicilina, secretado por penicillium, que es un hongo, se utiliza, ¿no? Y eso es biotecnología. Pero la biotecnología ha existido desde siempre, ¿no? La panadería, ¿no? O sea, la cerveza, ¿no? Ah, mira qué bien lo dices. Yo no lo quería decir, mira, pero el vino, la cerveza. La cerveza, claro. El tequila. Bueno, todos los. Ay, ya está me abriste el apetito. Sí, ¿no? Hasta cosas más sofisticadas como lo son la producción de insulina, ¿no? Y bueno, la biotecnología se había quedado como eso, ¿no? Como una caja oscura que no importa qué se haga, el caso es que se haga y que pueda producir un beneficio para el ser humano, ¿no? Actualmente, este concepto ha ido mejorando, por decirlo de alguna forma, ha ido afinando esta concepción, sobre todo por la llegada de las nuevas tecnologías que son biología molecular, genética, que nos permiten utilizar organismos, pero ya no a un organismo, sino a una sola molécula, a un gen que nos permita hacer muchas cosas. Pero al mismo tiempo, una corriente importante de los investigadores ha empezado a utilizar a la biotecnología como una parte de un todo. Es decir, vamos a verlo holísticamente. Un gen no es solamente una parte determinista de ver la ciencia, porque esto quiere decir que si tenemos un gen y lo producimos como una proteína, nos quedamos solamente viendo un gen y una proteína. Pero la idea es hacerlo mucho más global. Este gen tiene a un amigo que está junto a él, que es otro gen, o tiene un promotor. Este DNA vive en una célula, la célula vive en otra célula. Y este organismo que se forma a partir de miles de células, vive en un entorno ecológico y todo lo que sucede a su alrededor influye en las pequeñas moléculas. Y entonces han surgido nuevas áreas como la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, que lo que hacen es tratar de estudiar globalmente lo que pasa en los seres humanos. Y aquí, o sea, me quiero detener, no meterme tanto en la ciencia y en estos terminejos, pero hacer una parte de hablar de la genómica, porque la genómica es un excelente ejemplo de los debates que se han tenido en la ciencia para saber si es éticamente o no. Yo no sé si recuerdas, pero hace mucho tiempo, cuando se empezó la secuenciación del genoma humano, se escuchaban los rumores de que se iba a vender, de que iba a ser privado, de que te iban a robar tu información genética, y una cuestión de debates importantes en ese sentido. Y de ahí nació una preocupación importante de saber hasta dónde tiene que llegar la ciencia, ¿no? Y apareció algo que se conoce como bioética, que esto apareció desde hace muchísimo, ¿no? La bioética de Aristóteles, ¿no? Pero
tomó un curso muy importante con esta parte de la genómica. Y aquí es donde quiero hacer una especie de enfoque hacia los conceptos de responsabilidad social que tiene la ciencia, ¿no? Y, o sea, una pregunta, ¿qué es la ciencia? ¿No? Como tal, ¿no? Sin más, ¿no? Es la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, siempre nos hemos dicho que la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y realmente la verdad es complicado decirlo como tal y se ha ido modificando, es decir, es la búsqueda del conocimiento. Y en aras de este conocimiento, yo te pregunto, Mariana, ¿es válido hacer cualquier cosa por el conocimiento? ¿El conocimiento nos genera bienestar siempre? Sí. ¿Sí? Bueno, no siempre, ¿no? Porque derivado de la tecnología, ¿verdad? Del invento de las armas, por ejemplo, se han desarrollado guerras, ¿no? Y Mira. guerras nucleares que han destruido poblaciones enteras, ¿no? Entonces está ese lado equivocado, ¿no? El mal uso de la ciencia, de la tecnología. Sí. Justamente con eso, que bueno, o sea, Sí. que lo tomo así exactamente porque es justamente de lo que quiero hablarte, ¿no? A ver, esta parte no, perdón. Sí. Si yo te dijera, Marina, ¿cuánto vales? ¿Qué me dirías? No, pues un valor incalculable, ¿no? Yo siento que el valor O sea, parte de uno mismo, ¿no? El reconocernos o como sea, yo te personas, podría decir, ¿vales mucho? claro, todos los seres ¿Sí? humanos, sí, Pero si decimos que vales mucho, sí, al fin y al cabo tienes un valor. exacto. Pero Invaluable. pero si yo tengo mucho, te podría Sí, comprar. exacto, Y eso no es, ¿no? así es, O sea, las personas no tenemos un valor. así es. La vida no tiene un valor. Y Invaluable. esto es algo que debemos de partir. Por más que queramos decir valgo mucho, no. Realmente lo que somos un ejemplo de la vida y la vida no tiene valor. Y salimos, cuando tenemos este concepto de salirnos, de no tener valor, realmente nos convertimos en seres vivos. Porque la vida no tiene valor, no. Sí. En esta búsqueda de la ciencia y del conocimiento, Mariana, ha habido historias sumamente interesantes, románticas, llenas de sacrificios, dignas para muchas películas, ¿no? Cierto. Por ejemplo, ¿no? O sea, tratar de entender, ¿no? O de la búsqueda de la velocidad de la luz. Y esta historia, así se partió. Esta historia que te voy a contar, parte de esto, ¿no? ¿A cuánto corre la luz? ¿No? Es decir, ¿cuál es la velocidad de la luz? Pues en ese tiempo empezaron a hacerse un montón de este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Muchos científicos tomaban sus tubos de vacío y hacían sus análisis, ¿no? Dentro de todos estos científicos había uno que se llamaba Rutherford. Sí. Rutherford, en esta búsqueda de la velocidad de la luz, ¿no? Descubre los rayos X. Él trataba de encontrar la velocidad de la luz, encuentra a unos rayos que traspasan las cosas y no sabe qué son y le pone rayos X. De hecho, esta fotografía, esta imagen está mal, tenía que poner la original de Rutherford, que es una mano, unos huesos, una radiografía de una mano que tiene un anillo, ¿no? Sí. Es la primera radiografía que hay en la historia y es de su esposa, ¿no? Que tiene el anillo de compromiso. Sí, sí. Pero bueno, Rutherford encuentra esto y todo el mundo se hace un montón de maravillas, ¿no? Y hay un montón de historias de la absurdidad de la humanidad usando los rayos X. Hasta lo alcohólico se quitaba con los rayos X, ¿no? Sí. Pero en esta búsqueda de saber qué pasaba con los rayos X, sí, se encontró un nuevo tipo de energía, ¿no?
donde están involucrados un montón de gente, pero un personaje impresionante que es María Curie. Sí. Polaca, que junto con su esposo descubren el radio, pero Bien. más importante, descubren el polonio, más importante porque es una historia llena de pasión y de cariño. María Curie es polaca y estudia en Francia, y le cuesta muchísimo estudiar en Francia porque las universidades, cuando ella se fue a medicina a estudiar, le dijeron, ¿sabes qué? Solamente tenemos cuidado del marido, cuidado de la casa, para mujeres que quieren estudiar, ¿no? Ella fue la primera mujer que estudia medicina en París, ¿no? Y es la primera directora de la escuela de medicina, enorme mujer, luchadora, y cuando descubre este elemento que es el polonio, hace un discurso hermoso porque habla de que este nombre se lo pone al sufrimiento, en memoria del sufrimiento de su país, ¿no? De su pueblo, Polonia. Después se le pone por Polonia, ¿no? Y es genial, ¿no? O sea, y desde luego, esta energía nos ha ayudado a llevarnos a lugares increíbles, ¿no? Como es el espacio. Es decir, ¿no? O sea, de algo que nace un conocimiento pequeño, que es con una pregunta, pasamos una historia enorme de conocimientos, de caminos de la ciencia, de hombres y mujeres que han dado, inclusive, ¿no? Por decirlo exactamente, su vida por la ciencia, ¿no? Así es. Todo parte de la curiosidad, ¿no? La curiosidad es lo que los ha movido, ¿no? Otro ejemplo muy claro de esto es los lentes, ¿no? Sí. Cuando se empiezan a hacer los lentes, se empiezan a hacer telescopios, ¿no? Rudimentarios, los primeros microscopios, ¿no? Que se empezaron a hacer, estos eran, ¿no? Donde se podían ver los corchos, ¿no? Que fue la primera células que se veían, ¿no? Exacto. Y se descubrieron los microorganismos, ¿no? Y como decíamos hace poco, ¿no? De estos microorganismos, esto es un antibiograma donde podemos ver la resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos. Así es como se hace la susceptibilidad de antibióticos, de bacterias a diferentes antibióticos. Y esto nos generó, desde luego, lo que te comentaba, el poder utilizar los organismos para poder hacer cosas como la insulina, ¿no? Que ha venido a salvar millones de vidas, ¿no? Y, desde luego, ¿no? Dejar a los puerquitos para carnitas, ¿no? Y no para sacarle la insulina. Entonces, estos son dos ejemplos de transcurso de las preguntas, de la búsqueda del conocimiento. Entonces, si aquí nos detenemos y decimos, y hacemos una pregunta, ¿no? Si todo es válido por el conocimiento, diríamos que sí, ¿no? Porque hemos llegado a partes que nos han dejado maravillados, o bien que han hecho que nosotros tengamos una vida más placentera. Pero si pensamos en el primer camino, ¿no? Hemos llegado a lo que tú decías, ¿no? Exacto. Con el descubrimiento de la radioactividad llegó la bomba atómica, ¿no? Con el descubrimiento de las moléculas y de la fabricación y de la manipulación de moléculas, llegaron las drogas sintéticas. Exacto. ¿No? Así es, así es. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿realmente vale la pena hacer todo por el conocimiento? ¿Se vale hacernos cualquier pregunta, ¿no? Y esto es válido o no es válido, ¿no? Así es. Regularmente cuando uno ve toda esta historia dice, pues sí, ¿no? De todos modos, no importa lo que se tenga que hacer, hay que generar conocimiento, ¿no? Cleopatra, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que no tenía nada que hacer más que hacerse peinados, hacerse manicure y estar conquistando a hombres, ¿no? Y conquistadores como Alejandro Magno. Sí. Le surgió una duda. Dijo, ¿cuándo se determina el sexo
en los fetos, ¿no? Durante el embarazo. Ahora, una pregunta válida, ¿no? Para ese tiempo, yo creo que muy avanzada. Una muy buena pregunta, claro. Sí, ¿no? Ahora, ¿en qué mes del embarazo ya se establece que es niña o niño? Sí, Y entonces ella dijo, no, pues lo voy a averiguar. sí. Y lo que hizo fue formar a esclavas embarazadas de diferentes meses y abrirles el vientre y sacarles del bebé. Y entonces se respondió que no había una etapa en la que se hacía la diferencia, sino que ya se venía, ¿no? Sí. Destinado a ser hombre o mujer. Sí. Que obtuvo conocimiento, ¿no? Sí, pero La pregunta bajo era válida, obtuvo conocimiento, pero se tuvieron que sacrificar miles, de verdad, miles de mujeres embarazadas, exactamente. Sí. ¿no? Para llegar a esa conclusión. Crímenes que se han cometido, ¿cómo no? Sí. Bueno, esto es un poco más, pero la búsqueda de vacunas, ahora que estamos tan Tan ansiosos de la vacuna. de vacunas, ¿no? Sí, sí, claro. Edward Jenner recibió múltiples premios, ¿no? Por la vacuna contra la viruela. Sí. Pero lo que hizo para desarrollarla fue infectar a niños con viruelas para luego poner la vacuna y ver si funcionaba. O sea, muchos niños murieron para que se generara esta vacuna. Se está luchando para quitarle en post-mortem, en su memoria, los premios, ¿no? Sí. Porque murieron No, muchísimos niños, ¿no? La cómo defensa no. es que salvaban muchísimos otros, ¿no? Se salvaban muchísimos otros. Pero yo creo que el fin no justifica los medios, ¿verdad? No Definitivamente. sé, ¿tú qué dices, Gloria? Que diga mañana. ¿Tú qué dices? No, Sí. no, el valor tan grande que tiene la vida, yo creo que no tiene ninguna justificación. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, nadie. Aún sea, y ahí es donde entran esas cuestiones bioéticas, ¿no? Así sea el peor criminal. Yo creo que este tema es muy polémico porque pone en juego un sinnúmero de valores y cada persona tiene una carga de valores. Entonces, yo creo que sí son cuestiones que se tienen que analizar con mucho cuidado, ¿no? Ahí está el caso de la pena de muerte que todavía existe en algunos países, ¿no? Incluso en nuestro mismo país, la eterna polémica en relación a las personas que están purgando una condena, ¿no? Que resulta que son un gasto para el Estado y que algunos de ellos han cometido asesinatos, violaciones, secuestros. Entonces, yo creo que sí es una parte que sí se tiene que pensar. Desde mi punto de vista, nadie tiene derecho a quitarle la vida. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Pero bueno, es cuestionable. No, y es justamente lo que se provoca, ¿no? Y es parte de lo que la invitación a este tipo de reflexiones, ¿no? Claro. Y una reflexión basada no en simulaciones o en creencias mágicas, ¿no? Sino en algo que tiene que ver con principios muy importantes, como dices, que ahorita los vamos a ver. Sí, sí, claro. Bueno, aquí tenemos a estos cuates que siempre han sido los malos de las películas, ¿no? Definitivamente. ¿Para qué ni hablamos ya de ellos, no? O sea, sí, yo creo que como esta etapa de la historia de la humanidad hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas a eso iba, fíjate. Aunque, sí. y eso es sí. paradójico, ¿no? Sí. Las guerras han provocado infinidad de barbarie y todo esto, pero como consecuencia de ellas hay una gran cantidad de inventos. El caucho, las llantas, ¿no? Vacunas, un montón de cosas se han inventado durante la guerra, ¿no? Sí. O sea, el ser humano está definitivamente mal, ¿no? Tenemos algo mal, ¿no?
Sí, O sea, esto siempre hemos dicho que los nazis, malditos, ¿no? ¿Quién sabe qué? Pero también tenemos aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? de este lado Estamos del más charco. borrachos, sí, ¿no? Sí, cómo no. Los llamados bad blood, ¿no? La sangre mala, ¿no? Yes. Negros de Alabama, ¿no? Inyectados por sífilis, ¿no? Para ver si la medicina, si el antibiótico de la penicilina podía ser utilizado. Efectivo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora, miles de personas infectadas, ¿no? Y lo peor, que sin control alguno, estas personas tenían relaciones con sus esposas, con prostitutas o amantes, ¿no? Sí. Y las infectaban y nacían hijos enfermos, ¿no? Ciegos, vaya, una tragedia, literal, tragedia, en búsqueda de un Yes. remedio. Así es. En este entonces, doctor Edgar, no había todavía esos códigos, porque la genética pues también tiene un código de ética, ¿no? Para entonces, Todo, ¿ya existía o fue un ya, poco ya, más, ya existía? ya estamos Entonces, hablando de 1932, 72, 1940, ya existía, sí, pero sí, esto existía más, no hacia la investigación, sino una práctica médica. De hecho, la ya, bioética sí empieza a funcionar, y sí, ahorita lo vemos, sí, como parte de los servicios médicos. sí, No tanto como para investigación. Ahora se está impulsando la investigación, ¿no? A la sí, investigación. O sea, de hecho, es sumamente importante ahora los comités de bioética en los centros de investigación que tengan que ver sobre todo cuando se utilizan organismos vivos superiores, ¿no? O sea, uno ya sí, no puede estar matando ratones, conejos, a diestra y siniestra, ¿no? O sea, exacto. hay un código de bioética importante para esto. Así es. Sí, esto nos deja un profundo mensaje, ¿no? Ya son cuestiones de discriminación, ¿no? El considerar a la raza negra como inferior y ese tipo de situaciones que existen y que dañan en general, ¿no? La vida del ser Eso. humano. Sí. Tú acabas de decir algo que lo voy a decir después, ya te me adelantaste, estás Ah. genial, Mariana. Porque voy a decir Sí, pero lo guardamos de ahí en la memoria, ok, esta parte que dices de las cuestiones vulnerables, ¿no? sí, Por último, no son todos los casos, hay miles de casos de estas, ¿no? Son los más, muchísimo. digamos, eh, Sí, emblemáticos, ¿no? Estos cuates quisieron saber sí, si la radioactividad se quedaba en los huesos, ¿no? Bueno, ¿dónde se depositaban los isótopos radioactivos? Y entonces alguien dijo, yo creo que están en los huesos. Pues, ¿por qué no agarramos leche radioactiva, como de la que no supo, y se sí, la damos a beber a niños marginados, pobres, ¿no? Y luego vemos dónde se deposita la radioactividad, ¿no? Desde luego cáncer, malformaciones, ¿no? Pero sí se supo, ¿no? Que los isótopos se depositaban en los huesos y que sí tenían daño, pero sin ningún protocolo para poder realizar estos experimentos, ¿no? Con seres humanos y niños. y niños, sí, otro caso de discriminación. Y así entonces nace, no es que a partir de esto nazca la biótica. La biótica, como te Sí, decía, ¿no? Bien, ya no la tengo aquí. Tenía una tablita, no sé por qué la quité, sí, de cómo nace la bioética. La bioética nace desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que hay un principio básico de la bioética, que son 4, pero un principio básico es la justicia, dar a cada quien lo que ok, merece, ¿no? Y eso a mí me parece genial, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar bioética, ¿no? Y escuché esto, dije, esto es la neta, ¿no? Así deberíamos de comportarnos. Voy a cerrar después de esto con 2 mensajes, ¿no? Impresionantes que si siguiéramos de esto sería la vida tan sencilla, ¿no? Pero esto es lo que es la bioética, ¿no? El estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de valores y principios morales, ¿no? O sea, eso es, así es como nace la bioética, la definición de bioética. Y aquí es donde retomamos, ¿no?
Mariana, lo que decías sabiamente. ¿Hacia quién va dirigida la bioética, ¿no? ¿Por qué surge la bioética? Porque necesitamos nosotros tener herramientas para cubrir a los grupos más vulnerables, ¿no? Así nos gusten, así sean venenosos, como tú dices, ¿no? Así sean ternuritas como los pollitos, ¿no? Así sean ponzoñosos como una araña, ¿no? Sean jóvenes como un feto, o sean viejos, ¿no? Como nosotros, bueno, como yo, no, tú no. No, me pasas a traer a mí, por No, favor. rectifiqué antes. Tú estás súper jovencita. Esta cuestión de grupos vulnerables, ¿no? Como tú le decías, negros, mexicanos, Niños, migrantes, ancianos, sí, pobres, ¿no? Inmigrantes, exactamente. ¿no? O sea, estos grupos donde más se ensaña el dolor, donde más Bien. la bajeza del ser humano se acrecenta, es lo que la bioética trata de cuidar, ¿no? Bien. Tiene cuatro principios que es los que yo te decía, ¿no? La autonomía, la beneficencia, la maleficencia y la justicia. La autonomía quiere decir que nadie puede hacer contigo, ¿no? Nada de lo que tú no quieras estar autorizado, ¿no? Incluso ¿No? hasta tomar una fotografía hoy en día. O sea, no puedes tomar una foto o publicarla en una red social sin el consentimiento de las personas, ¿no? Vamos avanzando. Esta es la autonomía, ¿no? Que debe de existir. A ti no te pueden hacer nada que tú no quieras que te hagan, ¿no? Y en cualquier ámbito, ¿no? Te lo demos a cualquier parte, ¿no? En la parte de la ciencia, de la medicina, no te puede inyectar algo que tú no estés completamente informado de lo que te están inyectando, por ejemplo, ¿no? El médico tendría que ser tan responsable como decir, mire, le vamos a inyectar esto que sirve para esto, ¿no? Y es un derivado de tal, y se lo inyectamos, ¿no? Sabemos que la práctica es complicada y los médicos se enfrentan a situaciones muy complicadas en esto, ¿no? Y vaya, desde luego la labor del médico es invaluable, ¿no? Y los médicos se enfrentan a muchísimos casos y odian la bioética en muchas partes, ¿no? Porque les representa algo complejo, ¿no? Pero así tendría que ser, ¿por qué? Porque estamos cuidando todas estas prácticas abominables que hubo, ¿no? Doctor, Ajá. Perdón, es que me recuerda a un caso pues que está vigente ahorita, el hecho de cuántas personas, miles de intubados, ¿no? Regularmente para intubar a un paciente, pues los doctores recurren precisamente al familiar que es el responsable de la vida del paciente. Y claro. Sin embargo, hoy en día pues nos hemos dado cuenta que los médicos pues a veces no tienen esa alternativa. Entonces yo creo que en este caso la situación se vuelve un poco más y más compleja, ¿no? Definitivamente. Este principio de la autonomía, Sí. ¿Cómo cuesta trabajo? Sí. Realmente porque si lastimo a alguien es sin ninguna intención, pero en la realidad, ¿no? Estas personas que siguen una religión donde, no voy a decir nombres, ¿no? ¿Qué tipo de religión? Pero donde están prohibidos las transfusiones de sangre, de órganos. Así es, las vacunas, ¿no? También, exactamente. Creo que esa no es una religión, esa es una estupidez, pero bueno. Sí, sí, pues sí. Pero entonces, bajo este principio de autonomía, pues una persona que tiene una religión determinada no puede, puede negarse a unas transfusiones. Pero existe un principio más alto que es el de preservar la vida. La vida es el valor más alto. Más alto y simple. Entonces el médico puede decir, esto es una cuestión de vida y muerte, la autonomía, señor, guárdesela porque esto es una cuestión de vida y muerte, ¿no? Sobre todo para el caso de niños, ¿no? Y hay muchos casos que están documentados, hasta películas han hecho, ¿no? Al respecto, sí, ¿cómo no? Sí. Dos principios importantes que podría parecer el mismo, pero no es así, ¿no? El principio de beneficencia y no maleficencia. Es decir,
En el primer caso, que todos tus actos, Mariana, todos tus actos que tú realices sean para hacer el bien. ¿No? Es genial, ¿no? Muchísimo. Y no maleficencia. Que ningún acto tuyo tenga por objetivo hacer el mal. Parecía lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Perdón por la Sí, terminología especializada. sí, sí, Pero, sí. pero no es lo mismo la beneficencia que la maleficencia. Es difícil de cumplir que todos nuestros actos traten de hacer el bien, ¿no? Pero hablamos de una cuestión médica, de una cuestión de la vida, ¿no? Entonces, Claro, siempre es procurar hacer el bien. así Y es. que todos los actos, por muy buenos que sean, no traigan maldad, ¿no? Claro, Y lo que te decía al principio de esto es que decía justicia, ¿no? Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir la situación de desigualdad, es decir, dar a cada quien lo justo. Eso es contundente y deberíamos de aplicarlo, sí, ¿no? Y esto lo vivimos en una cuestión de medicina, ¿no? Pero desde hace tiempo empezamos a llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Desde luego, ¿no? El inicio de la vida humana, la relación médico-paciente, pero han pasado dos cosas importantes, ¿no? Que es la cuestión del género humano y te voy, perdón por la palabra que voy a decir, pero no encuentro otra palabra, la madriza que le hemos puesto al planeta. así es, así es, así. Sí, O pues es que sea, no hay otra palabra definitivamente. pues no. En aras del progreso, ¿no? Ah, Lamentablemente, en aras del progreso. que es progreso, ¿no? O Así sea, es, así es. ah, Sí, el progreso que nos enseñaron, pues el capitalismo y todos esos modelos económicos, ¿no? claro. Definitivamente. Que es esta parte del bienestar, Así ¿no? es. Pues de eso hablamos un poquito después, ¿qué es? ¿Podemos seguir? Sí, claro, claro. Oye, pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? Ya si te el tiempo, vamos a hablar de otra cosa. Porque No, yo... no, no, para Ajá, nada. Adelante, y esto está súper interesante. Y yo creo que tiene mucho que ver estas cuestiones bioéticas con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con esta pandemia. sí, sí, por eso ¿No? O cuando... sea, definitivamente yo creo que tiene muchísimo que ver y también en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? En esa justicia que nos hablabas en la lámina anterior, pues definitivamente qué difícil, ¿no? Yo así lo veo, qué difícil tomar decisiones ante una emergencia sanitaria que no perjudique a todos, ¿no? Definitivamente las decisiones que se han tomado en México tienen mucho que ver con ese ideal de justicia. No todas las personas nos podemos quedar en casa. Algunas personas Eso. tienen que salir porque si no salen a trabajar, no comen. Loco. No, Entonces, sí. yo creo que esos ideales de justicia son los que están diciendo el hecho de no tomar una determinación tan drástica, ¿no? Tan drástica y que definitivamente también se mezcla un poco con la cultura, con la idiosincrasia del mexicano, cuestiones que tienen que ver con la educación, con una historia de vida personal, que estemos en estos momentos en una situación tan difícil, ¿verdad? En la que el número de contagios cada vez más alto, pues que también tiene que ver con un movimiento propio de una pandemia, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando en estos momentos, ¿no? Muy, muy interesante. Pues mira, aparte de eso, cuando me hizo el gran favor tu hermana, la profesora Gloria Cortés, de invitarme, bueno, me hablaba acerca de que podíamos platicar acerca de mi trabajo, y me dijo, oye, pero no lo puedes llevar un poco hacia la parte social. Pues pensé en esto justamente, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, parece que nos pusimos de acuerdo, Mariana, nos leemos la mente. ¿Verdad que sí? Qué Claro. bueno. Sí, sí. Van a que sospechar que nos pusimos de acuerdo antes. Exactamente. No, pues yo creo que Eh, se toman decisiones de manera informada, ¿no? No se toman decisiones de una manera, pues que ocurrencias, ¿no? No son ocurrencias, son no, situaciones que se toman, que se analizan, y ahí es donde está esa parte
de la teoría, ¿no? Cómo se mezcla con la práctica, ¿no? Entonces, no, todo esto de verdad que es fabuloso. Adelante, adelante. No te voy a hablar de estos dos primeros, ¿no? Porque es un poco más la cuestión médica, ¿no? Sino me voy a ir hacia lo que es la bioética ambiental, ¿no? Voy a ponerte frases que a mí se me hacen impactantes, ¿no? Desde la UNESCO, ¿no? Conscientes que todos, ¿no? Los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales. Es decir, ¿no? O sea, ¿por qué surge la bioética ambiental? Por la responsabilidad que deberíamos de tener. Esto, Mariana, no es otra cosa más que una sentencia de responsabilidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Yo a mis escuincles, que no hay peor castigo que te puedan dar que la libertad. La libertad es una trampa que alguien se inventó, alguien maquiavélico se inventó, ¿no? Cuando tú tienes libertad, cuando eres independiente, se jodió tu vida. Porque ahora tienes que ser responsable de tus actos. La libertad está acompañada de un cúmulo de responsabilidades que no tenías cuando dependías de otra persona. Cuando tú no podías decidir, era culpa de otra persona, ¿no? Ahora cuando puedes decidir y tomar tus decisiones, tienes que afrontar todas tus responsabilidades. Todos tus actos generan responsabilidades. Y aquí es la trampa maligna que alguien, ¿no? O sea, alguien maquiavélico hizo eso. Dijo, sí, es cierto. Sí, ser responsable de las decisiones, definitivamente. ¿Cómo no? Pues sí, o sea, y entonces, conscientes de esto, tenemos que generar reglas y filosofías que tengan que tener que tengan que tener, que tengamos en un la marco, conciencia. ¿no? Eso, O que eso. estén en un marco de valores, ¿no? De valores. Pero aquí pasa algo muy curioso, doctor Dantan, que generalmente se piensa que los valores pues son obsoletos, están pasando de moda, o es para las personas mayores, ¿no? Yo creo que entramos en una crisis de la humanidad tan grande y relegamos el último término por muchos motivos, ¿verdad? Tampoco estamos en una postura de criticar la forma de educar, ni mucho menos. Pero hay que ser realistas que esto ha tenido un gran impacto, y más en estos momentos de emergencia, ¿no? En donde todos deberíamos de asumir cuál es nuestra responsabilidad. Sin embargo, pues yo creo que somos una mezcla de todo y de nada. Entonces, en estos momentos, pues ahí está la respuesta. Entonces, todo esto se debe de dar en un marco definitivamente de valores. No hay más, no hay otra. Mira, por ahí ya sabes que hay un montón de frases motivacionales y esto, pero me gustó la frase que decía que la vida es tan sabia, ¿no? Que te da una lección y si no la aprendiste, te la repite. Y así es, así es. Mira. Y ojalá vivamos para ver la próxima, ¿verdad? Pero pues eso sí no sabemos. Ojalá no, porque ojalá aprendamos de esta, ¿no? Así es. Porque la vida nos ha pasado dándonos de periodicazos en el hocico, ¿no? Así es. Para que aprendamos y no, seguimos, ¿no? Este libro es de un mundo vulnerable. Sí. Y habla acerca de qué es la naturaleza, ¿no? Sí. Y siempre que hablamos de naturaleza, de alguna forma egocentrista que nos caracteriza, hablamos de la naturaleza. Qué bonito saber la naturaleza, ¿no? Porque tramposamente no nos ponemos ahí. Y no porque no nos creamos bonitos o maravillosos como la naturaleza. Porque si somos parte de la naturaleza, entonces tendríamos que respetarla, ¿no? Pero pues esta definición de naturaleza es genial, ¿no? Todos, ¿no? Animales, vegetales, minerales, paisajes y todos seres bióticos que están presentes en la Tierra, junto con el hombre,
conforman la vida del planeta y eso es naturaleza, ¿no? Qué bonito. Sí, así es. La naturaleza. La definición. Qué bonito. Sí, ¿no? Debería de ser una filosofía de vida, ¿no? Pues vamos sobre las filosofías. Usted está Así es. conectada conmigo. Así es. No, recientemente, y lo planteábamos de esa manera, ¿no? Ante tanto deceso, todos tenemos una misión en esta vida, definitivamente. Y es triste que algunas personas se están yendo sin haber concluido su misión, pero es más triste haberse ido de esta vida sin saber cuál es su misión. Yo creo que ese papel nos corresponde a los adultos, a los papás, a los maestros, ir a todos. Tratar de que los niños vayan encontrando esa misión. Justamente por eso te hablaba de la libertad. Exacto. Porque todos somos responsables, porque todos somos libres, ¿no? Así es. Te voy a hacer otra pregunta, mi estimada Gloria. ¿Cuál dirías tú que es el valor de un árbol? ¿Por qué es valioso un árbol? Para empezar, por el oxígeno que provee. Nos provee oxígeno, ¿no? Así es. Y sin oxígeno no somos nada. Yo creo que en estos momentos lo que más estamos valorando, precisamente, muchas personas están falleciendo por falta de oxígeno, ¿no? Yo creo que esa relación hombre-naturaleza, ¿verdad? Se refleja muchísimo en el ciclo de Krebs y en el ciclo, en la fotosíntesis, ¿no? Ahí está, no hay más. No hay Fíjate más. que esta pregunta la hago en las primarias y me han contestado cosas maravillosas, ¿no? Como, o como desde el oxígeno, frutas, ¿no? También, una niña, la sombra, claro. Una niña eso me dijo, ¿no? Sí. Dice, nos proporciona la sombra para ir a leer. Así ¿no? es. Que se me hace algo maravilloso. Maravilloso, claro, por supuesto. Desde luego había niños que decían, pues nos dan muebles, ¿no? Madera para hacer muebles. Así es. Y yo creo que en estos momentos se está apreciando mucho más, ¿no? En estos momentos de confinamiento, porque las ciudades, lamentablemente, en aras del avance, ¿cuántos árboles hay en la ciudad, no? No es lo mismo un niño de la ciudad que del campo, perdón. No, desde luego, pero te tengo que decir algo, sí. Mi estimada Mariana. Todas las respuestas son incorrectas. Sí. ¿No? El valor de un árbol no está por el oxígeno que genera, por la primera fuente de carbono, ¿no? O sea, los árboles, los sistemas vegetales son los más chidos del mundo porque ellos no los necesitan, ¿no? Ellos generan su alimento y todavía nos dan alimento, ¿no? O sea, generan sombra, generan columpios. Una niña también me dijo, es que generan columpio, ¿no? Y desde luego. Muy bien. Pero todo esto no son más que servicios. Son servicios ambientales, exactamente. Es decir, el valor que le damos a nosotros es extrínseco, ¿no? Sí. Es decir, solamente porque nos sirve a nosotros, vale. Cierto. ¿No es cierto? ¿No? El valor debe ser intrínseco y es lo primero que te pregunté, ¿te acuerdas? Que cuánto valías. Yo me dijiste que mucho, así que yo me voy a hacer mi ahorrito. ¿Puedo comprar? No, bueno, en aras de decir que no tenía valor. Eso, pero es que estamos acostumbrados a eso. Esa fue una pregunta capciosa. Porque estamos acostumbrados a eso. Sí, exactamente. A que todo tiene un valor monetario, utilitario. ¿No? O sea, el árbol es valioso porque es un ser vivo. Sí. Se acabó. Simple, ¿verdad? Claro, como un ser humano, como cualquiera. Como cualquier, una araña, una cucaracha, tienen un valor porque viven. Así es. ¿No? O sea, no por lo que generan en ti, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta, perdón. En este caso, por ejemplo, las vacunas, pensando ahorita en la vacuna para el SARS-CoV-2, ¿qué tan válido es el que se esté experimentando? Bueno, sé que se probó en monos, o estoy equivocada. Sí, o sea, porque es lo más cercano a lo que tenemos. ¿Qué es tan válido? ¿Qué opinión te merece al respecto, no? Porque si entramos en estas cuestiones bioéticas,
en quién sería el organismo adecuado para poder llevar a cabo estas pruebas, ¿no? No, sí, es súper válida porque ahí, no, yo me pongo mi moralina y estoy así chido y cuestionándote y te hago ver bien mal, ¿no? Ay, es una utilitaria además. Ya me dijiste que vales no sé qué tanto, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Pero Sí. ¿me dejas que te conteste despuesito de eso? Sí, claro. Llegamos a Claro, una diapositiva y te contesto. claro que Porque, sí. Estamos en en el valor extrínseco. sí, ¿no? El valor intrínseco que es de que de prevalecer, ¿no? Ante todo, ¿no? Sí, Y tu pueblo hindú, ¿no? O sea, esta plática, te digo, yo la doy con niños, pero la di en licenciatura, ¿no? sí. Y tengo alumnos que me siguen todavía maravillados de todo lo que se habló de esta clase. Excelente. Cuando el último animal muera, cuando el último vegetal se seque, quizá el hombre entienda que el dinero no se come. Y es lo que decíamos, ¿no? Nos han dado tantos periodicazos y no aprendemos. A ver cuándo podemos aprender de esto. Sí. Y tenemos ecofilosofías. Ecofilosofía. Qué interesante. ¿Sí? Se han surgido un montón de filosofías, ¿no? Darwinistas, antropocéntricas, biocéntricas, holísticas, ¿no? Buscando una respuesta a cómo debíamos de conducirnos ante la ecología, ¿no? Esto es un claro ejemplo de la respuesta antropocéntrica, ¿no? Sí. Déjame ver si lo tengo. Muy Bueno. cuestionable. Sí, como no. Es decir, la respuesta antropocéntrica, es decir, la filosofía antropocéntrica ante los cuestionamientos de cómo debemos comportarnos en el planeta es fácil y sencillo. ¿Sabes qué? Todos están a mi servicio. El ser humano es el rey de la creación, ¿no? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Porque somos los que tenemos un cerebro mayor, porque tenemos el genoma más chido de los chidos, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros podemos hacer y deshacer con todo lo que hay en la humanidad, en el planeta, porque somos los reyes de la creación. Esto es de la respuesta antropocéntrica, ¿no? Hemos vivido así durante todo este tiempo que hemos pisado la Tierra, ¿no? Superiores, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Sí. Que ha habido Ajá. otros que se han sentido superiores a los ya de por sí superiores, ¿verdad? Ahí está el caso de Hitler, ¿no? La foto que presentaba hace un rato, ¿no? Hitler es un pelele ante otros monstruos que han existido, que existen, ¿no? Sí, cómo no. Definitivamente. Pero bueno, ¿no? Entonces, ante esto surge la cuestión biocéntrica, ¿no? Es decir, no somos superiores a los animales, ¿no? Somos iguales y somos exactamente lo mismo. Y de ahí, de hecho, ahí surge estas filosofías veganas, por ejemplo, ¿no? La filosofía vegana, interesantemente, ¿no? A diferencia de cómo lo toman ahora, ¿no? Si el 80% de la gente que se dice vegana no conoce los cimientos de esta filosofía que parte vegana, de la ¿no? biocéntrica. ¿Sabes quiénes fueron los primeros veganos, mi estimada Mariana? No me acuerdo el término en inglés, pero son estos mendigos de Nueva York, sí, los que se dedicaban a recoger comida de los restaurantes y comían justamente de eso. Sí. Ellos decían, la filosofía vegana es decir, yo no tengo ningún derecho de aprovecharme de la carne, de los jugos, del azúcar, ni del trabajo de cualquier organismo. Sí. Eso es la filosofía vegana. Sí. Por eso los veganos tienen dos caminos, y eso empezó así la filosofía, esta es la filosofía. Sí. O comer basura,
aquello que desechen, porque ellos, o sea, están tomando todo aquello que no les, no, ya no es traído del daño, ¿no? Sí, O sí. bien, plantarse abajo de un manzano y esperar que caiga la manzana y Y comérsela, comérsela. Sí, 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 sí. ¿no? O sea, esa es la filosofía vegana extrema, ¿no? Para muchos Extremista, sentidos, extremista, ¿no? O sea, exactamente. Sí. por eso cuando oigas que alguien es vegano le puedes dar un zape en la nuca. O sea, los Sí, veganos han destruido un montón de cosas, ¿no? sí, Que ni te imaginas, ¿no? Con esta filosofía de comer limpio, sano, ¿no? O sea, han destruido enormes cantidades de bosques, ¿no? Para hacer esto. Claro que hay quienes tienen una filosofía mucho más centrada que esto, ¿no? Pues la filosofía biocéntrica es esto, ¿no? En práctica totalmente. sí. Hasta que llegó esta filosofía holística, ¿no? Ujú. Donde nos ponemos algo que ha sido milenario, ¿no? La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Es decir, ¿cómo podemos decir el famoso eslogan? Hay que pensar en el planeta que le estamos heredando a nuestros hijos. No puedes heredar algo que no es tuyo, ¿no te crees? No puedes tú dar algo que no te pertenece. No, nosotros estamos aquí utilizando algo que no nos pertenece y por eso debemos cuidarlo. Sí, Y la respuesta holística es esto. La respuesta holística pone al ser humano dentro de todos, ¿no? Pero sabe que tenemos que comer, que tenemos que tener satisfactores, ¿no? Y es decir, lo que tenemos que hacer es cuidar lo máximo y dañar en lo mínimo al planeta. Estamos conscientes de que podemos, que necesitamos piel, necesitamos comida, necesitamos una casa, ¿no? así es. Pero cuando rompemos esta parte de necesitar, ¿no? Cuestiones básicas, ahí entra el conflicto. No necesitamos, desde luego, yo te puedo asegurar que no necesitamos el caviar. No necesitamos, ¿no? Por muy vanidosas que sean las mujeres, ¿no? Bueno, y ya Sí, hombres, diamantes. exacto. No lo necesitamos y a mí me traía terror, ¿no? Al igual que meterme una línea de Sí, cocaína, sí, me daría el mismo terror colgarme un diamante, porque así es, ambas cosas están bañadas en sangre y sufrimiento humano. así es, así Si es, nos damos una vuelta por las minas de diamantes en África, así es. o sea, nos rodeamos de lo que es el ser humano, ¿no? Pero te decía, Hitler Definitivamente. es una ternurita ante todas estas personas. Coincido plenamente contigo. Una Así es. línea de cocaína, amén de los efectos drásticos que tiene en tu salud, viene bañada de un montón de sufrimientos, lágrimas de madres, de hermanos, ¿no? De hijos que han perdido padres, Sí, impresionante, ¿no? sí, Y no necesitamos un diamante. El problema aquí es que, como decías hace poquito, ¿no? Bien, Gloria, sí, Mariana, bien, sí, ¿qué necesitamos, no? ¿Cuál ha sido la imposición de lo que nos han dicho? Necesitas un exacto. carro último modelo, necesitas un diamante para ser feliz. Y así nos hemos pasado un montón de tiempo. Sí. Y aquí es donde te quisiera contestar. Déjame ver si aquí. Aquí. No. Doctor Dantan, pero sí Sí, consideras que estamos ya en pues, en una nueva era, en el advenimiento de una nueva era. Definitivamente, esta pandemia es el parteaguas para que haya un cambio realmente en la sociedad. Los hombres somos animales de costumbres y dicen a todo se acostumbra uno menos a no comer. Yo creo que desde este aislamiento voluntario
nos hemos dado cuenta realmente qué es lo que necesitamos para poder vivir. Entonces, estos nuevos hábitos que después de cuántos meses hemos ido adoptando por necesidad, esperemos, y así lo deseamos, que después de esta pandemia, pues las necesidades cambien definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos, y que dentro de todo lo que estamos viviendo, el ser parte de una nueva era, el ser parte de esta generación, que definitivamente nos tendrá que, y más los jóvenes, los niños, serán más fuertes, y ojalá y sean más fuertes, su voluntad sea más férrea, no se doblegue tanto como nuestra generación o como generaciones anteriores, que sucumbieron ante simples anuncios, ante los medios de comunicación manipulados por ciertos grupos de personas respondiendo a intereses económicos, ¿no? Pero bueno, no quisiéramos ponernos tan filosóficos, pero es una realidad. Pues estamos justamente en la parte filosófica de esto, ¿no? Sí. Déjame decirte, Mariana, con mucha tristeza, que bueno, además de inteligente y guapa, eres soñadora. Sí, bastante. Pues soy bióloga. Y, perdón, pero... De todo, hay de todo. Yo no creo tanta maravilla. No creo tanta maravilla, pero vamos a esperar, ¿verdad? Y a lo mejor nos tendríamos que remontar a la Biblia, ¿no? Con un solo arrepentido que pues ya ves, haya o sea, con eso. La Biblia nos dice que somos los reyes de la creación y tampoco nos ha ido tan bien, ¿no? O sea, esperemos. Mira, no, yo dudo mucho, ¿no? O sea, no está en nuestra naturaleza, de verdad, no está en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, sí. Amarnos así, ¿no? Sí. Yo veo sí, perdón. No, dime. No, yo veo en los adultos, yo reconozco que no, es difícil, pero los jóvenes vienen con una mentalidad y dura, muy fuerte. Ahí está esta chica, pues esta niña, prácticamente Greta Thunberg, ¿no? Todo el movimiento, con toda la crítica que involucra y todo lo que quieran, pero esa es la mentalidad de muchos jóvenes, de la mayoría, no de todos, también. Había que escuchar sus críticas, la parte que la critica, que es muy interesante también. Desafortunadamente estamos acostumbrados a hacer solamente si nos ven, ¿no? Sí, cierto. Eso también es muy cierto. Mira, y por eso yo le he comentado a tu hermana y te comento a ti abiertamente, ¿no? Sí. Por eso el papel que ustedes hacen a través de una acción civil es impresionante. Porque no buscar el reconocimiento debería de ser un logro, ¿no? Ante todo esto. O sea, el 80% de la gente que es altruista lo hace solamente si hay una cámara, si hay un periódico que los vea, ¿no? Si hay una foto de Facebook o de Instagram. Y entonces sí es importante, ¿no? O sea, sí, muchas gracias. Pues sí, es mucho de picar piedra. Yo creo que tiene que ver mucho con pues a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es el trabajo con las comunidades. Yo creo que el hecho de convivir diariamente con la necesidad, con la pobreza, con la desigualdad social, es lo que te va haciendo, pues, qué es lo valioso en esta vida, ¿no? El querer, el aspirar a un mundo más justo. Realmente eso es lo que te va haciendo mucho más sensible. Y esta cuestión ética y esta cuestión de los valores, mientras no se interiorice, definitivamente, pues es letra muerta. O sea, es preciso retomar estas materias. Digo, yo me iría hasta la barriga, digo, hasta los primeros meses del bebé, que la mamá le platique, que la mamá le diga el respeto hacia las personas, hacia los seres humanos. Vivimos en un mundo muy violento. Entonces, lo violento ya lo normalizamos tanto, la injusticia ya la normalizamos tanto, la discriminación, que hablar tal vez de este tipo de temas pues nos parezca algo imposible, ¿no? Y tal vez ahí es donde tener credibilidad, pues no es fácil, no es sencillo, ¿no? Definitivamente. Entonces, gracias
por tu comentario. Nos vemos obligadas en estos momentos. Mi hermana, ella es la presidenta de la asociación, la fundadora, la gestora, la que toca puertas, la que todo. Mi papel pues es un apoyo realmente mínimo, pero definitivamente pues es mucho tocar puertas, el encontrar la negativa, el encontrar la desconfianza. No se le culpa a las personas, porque es parte también de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Yo creo que la historia nos ha hecho así, ¿no? El no confiar. Entonces, es algo un poco complejo, pero siempre es importante tener sus objetivos muy claros, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mueve, lo que motiva a cualquiera, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. No, o sea, y lo digo esto porque justamente comento esta parte de que hay luces, ¿no? Yo te dejo con tus sueños, no te los muevo. Bueno. Pero yo a lo mejor uno porque está más viejito y más amargado, pero me cuesta mucho creer. La realidad es diferente. Esto es progreso, ¿no? Sí. Estas imágenes son el progreso, ¿no? Explotación directa de los recursos naturales, las actividades de transformación física de los recursos que la naturaleza nos proporciona y los actos de consumo indiscriminado no programado, ¿no? Sí, sí. A ver, esta pregunta es interesante. Sí. Y vamos a ver si realmente somos o no somos. Sí. ¿Quiénes realmente son los responsables de esto? ¿Todos somos responsables o no somos responsables? Yo no tengo una petrolera, ¿no? Yo nunca estuve aprendiendo el botón para las bombas atómicas, ¿no? Yo no me beneficio de saco para nada, ¿no? Yo lucho porque la cultura predomine antes de la cuestión comercial, ¿no? Si hay el proyecto de poner un supermercado donde había un proceso histórico, un sitio histórico, pues se tiene que defender, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Somos responsables y hay cómplices? ¿O hay responsables y somos cómplices? Pues a veces somos responsables y a veces cómplices, ¿no? Bueno, en lo personal, yo hablo por mí. Nadie nos salvamos, ¿no? No, yo creo que no. Basta guardar en una bolsita, ¿no? Los desechos de un solo día. ¿Cuánto no tenemos? Sí. Te voy a dar una gráfica, la siguiente es una gráfica, que nos da una cachetada y nos dice, ¡guau! ¿No? O sea, sí. Donde nos dice que quiénes son los realmente responsables. Sí. Esta es una gráfica que se hizo hace mucho tiempo, pero no ha cambiado, ¿no? ¿En qué gasta más el ser humano? En esto gasta más el ser humano. Son gastos militares. Yes. En esto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí hay dos gastos importantes, ¿ven? ¿No? Que no son, o sea, a proporción de esto, pero son dos gastos que tienen que ver más con, o sea, se gasta más en estos dos, que en salud y en el saneamiento, inclusive que en agua potable, y que es helados y cosméticos. Sí. La gente gasta, o si tú piensas en una consulta, y dices, ay, maldito médico, me cuesta 600 o 800 pesos una consulta. Sí. Pero no les duele gastarse miles de pesos en una cosmetiquera. Exacto. Sí, así es. En cigarros y licor, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Impresionante. Sí. ¿Sabes cuál es el segundo? Las drogas. Sí. Entonces, o sea, esta gráfica nos pone en un mal, muy mal parados, ¿no? Nos deja muy mal parados. Yes. Realmente
somos cómplices o responsables. Yo diría que Sí, somos muy, muy responsables de muy esto. responsables, así es. Lo que ¿No? pasa es que, doctor Dantan, también nos enseñaron lamentablemente que venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Yo creo que desde ahí el error tan grande, ¿no? Yo creo que es la barbaridad más grande que nos dijeron. Y a partir de ahí, la búsqueda de la felicidad, pues ahí está el resultado, ¿no? O sea, Pero yo creo, déjame diferir de esto. Yo entiendo sí, cuál es lo que quieres decir, pero a lo sí, mejor tiene que ver, no, a lo mejor lo malo no está en decir viene de ser feliz, sino el problema es del concepto de la felicidad, exactamente. Ahí está, ¿no? ¿no? O sea, ¿a qué le llamas ser feliz? Pues a tener mujeres, a tener licores, ¿no? A Exacto, tener carros, casas, ¿no? ahí está, Cuando pues casa necesitas una, ¿no? así es. Ya por terminar, ¿no? En esta parte de Sí, la cuestión bioética, ¿no? sí, Esto es lo que uno pensaría que teníamos que tener, ¿no? sí, Esto es lo que habla la filosofía holística, ¿no? sí, Eh, Implementar esta parte de entender que somos parte de la naturaleza, ¿no? Tenemos un valor intrínseco y tener estos 4 valores de la bioética, yo creo que nos darían muy, muy diferentes, ¿no? Si la así es. bioética apoya el empeño de implantar en el mundo humano la calidad de vida y es interpelada por este concepto valor, al organizar el campo de los contenidos y de las responsabilidades humanas. Así es. O sea, no podíamos hacer nada sin tener un contenido y una responsabilidad. Y ya, bueno, estas son algunas soluciones que todo el mundo las sabe, ¿no? ¿Para qué vamos a estar, no? No, pero hay que O sea, mencionarlas, nunca hay que dar por hecho que todo el mundo las sabe. es que las sabemos, lo que pasa es que las ignoramos, ¿no? Sí, O sí, sea, exacto, las ignoramos, sí, cambiar el consumo ecológicamente destructivo, ¿no? así es. Típico en países desarrollados, ¿no? O sea, y con responsabilidad. Yo siempre hago esta mención, ¿no? Hace poco, en un pueblo en Alemania, que no recuerdo cuál es, se festejó, y bien por ellos, ¿no? Que tenían 50 años, este pueblo en Alemania, que no se registraba una muerte por una arma de fuego. Sí, O sea, wow, ¿no? Dices, primer mundo, ¿no? así es. Eh, pero es el ejemplo más hipócrita que hay en todos sentidos, Mariana. Este pueblo que tengo que investigar cómo es. Resulta que es el pueblo donde se fabrican las armas que llegan aquí a Latinoamérica para el narcotráfico. Ahí, en ese pueblo donde se festejó que hace 50 años no hay una muerte por armas de fuego, se generan todas las armas que matan a niños y padres y madres aquí en Latinoamérica. Eso es una doble moral, ¿no? Exacto. Eh, bueno, contribuir a la reducción de la pobreza y el acceso de servicios sanitarios, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, ¿no? Reducir esta brecha enorme entre la desigualdad de recursos, de la riqueza, la distribución tan horrorosa que es la que tenemos en cuanto a la riqueza, ¿no? Sí, Esta brecha de pobreza infinita que tenemos, ¿no? sí, Pues tratar de contribuir en su reducción, ¿no? Promover una verdadera cultura de la vida asociada a una educación ambiental sostenida basada en la ética y la bioética ambiental, ¿no? Preocupada por la dignidad de la persona humana y su preocupación por el entorno. Es decir, ¿no? O sea, aquellos que siembran, que cuidan el ambiente están siendo vistos como retrógradas, como retrasados, como seres inferiores, ¿no? Como enemigos del progreso. así es.
y cuando es totalmente el contrario, ¿no? Pero son los valores, ¿no? Estamos hablando de una escala de valores, tal vez no es la misma. Pues no, Es que desde luego que no. el ser humano es tan complejo, de verdad. Es tan estúpido. Bueno, sí. Ya te dije que era amargado, así que... Sí. No, pues es la realidad, lamentablemente. Y lamentablemente esta ideología se ha sembrado, así, y se ha sembrado y se ha instalado como en un chip. Y Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que este es un aviso, y si no hacemos algo, yo creo que, bueno, esperemos poder ver más adelante, ¿verdad? Un futuro, como sea, bueno o malo, pero verlo, ¿no? Yo creo que no hay nada más valioso que la vida en estos momentos y lo estamos viviendo. Es un sí, sí, laboratorio así gigantesco. sí, sí. Y bueno, hay o sea, una cuestión de debate aquí, ¿no? Sí, Eh, que nos plantea algo importante, ¿no? Es un método para toma de decisiones que permite buscar el mejor curso de acciones para manejar un conflicto de valores. Es decir, existen más de dos posibilidades. Lo que quiere decir es que vamos a abordar el problema y no el dilema, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de la pobreza. Lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacen ustedes con un gran valor, pero es aliviar el dilema. sí, No somos capaces de irnos al problema porque desde luego que no nos corresponde, ¿no? Como individuos, pero como sociedad tendríamos que ver dónde está el problema y ir sobre él, ¿no? No sembrar arbolitos, ¿no? Sino dejar de quemar, dejar de consumir cosas que no necesitamos, ¿no? Abordar el problema, ¿no? Y olvidarnos del dilema, porque ese se solucionará cuando se acabe el problema. sí. Eso, ¿no? Y por último, Mariana, ¿no? Estas cosas de principios éticos universales. Sí, Lo que decías, ¿no? Y por eso me reí un poco cuando dijiste que el fin no justifica los medios, porque de esto, ¿no? sí, Así, ¿no? sí, El fin no justifica los medios. así es. Hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Y como diría Kant, ¿no? O sea, genial, ¿no? Obra de tal manera que tu norma de conducta puede elegirse en una norma de conducta universal y de deber. O sea, siempre no hagas a otro lo que no quieres que te haga. Sí, Así de simple debemos de conducir, así ¿no? es, así es. Es Este una, yo creo que sí, debería ser el mensaje con que tenemos que caminar en la vida, ¿no? O sea, simple y llanamente, ¿no? O sea, y desde luego, ¿no? O sea, hacer lo que queramos que nos hagan, ¿no? es lo que nos debería de regir, ¿no? ¿Sí? Es un principio y es una máxima, definitivamente, ¿no? Es lo que nos debería de regir en esta vida. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues esto es lo que mira, eh, este, eh, Si ya nos pasamos de tiempo, no sí, hay yo lo ningún... sé. Sí, no, pero no hay ningún problema, ¿eh? Digo, yo No, digo porque es domingo y también hay sí, otras actividades. Si gustas, vamos cerrando acá. Yo creo que vamos a tener que sí, hacer otra plática. con todo gusto, con todo gusto. ¿Qué te Desde luego, parece otra plática, Edgar? genial, No, genial. ya para hablar propiamente de tu trabajo. Y esta plática está así, pero sí, súper. Perdón por tanta interrupción, pero todo No, 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 ese es el plan. Ese es el plan. lo que comentaste, créeme que nos lleva muchísimo a la reflexión, más a mí, de verdad. No, pues de Me eso se gusta, trata, ¿no? De que todo lo que nos haga nos estimule el ejercicio de la reflexión. así es, Y pues así es. de eso lo que uno quisiera, ¿no? Que todas nuestras acciones eh, tomaran como camino la reflexión, tanto de nosotros como el de junto, ¿no? O Así es. sea, mi acción va a provocar una reflexión en ti que te va a hacer mejor persona.
¿no? Sí. Que en algún momento hemos tratado de hacerlo con mucho más énfasis que otras veces, pues bueno, sí, Sí, pero a lo mejor nunca es tarde y a lo mejor tu sueño mañana se hace realidad, ¿no? esperemos que Pero me parece que con esto podríamos concluir, ¿no? Con la sí. sentencia de Kant, ¿no? Y todos estos principios de la bioética, ¿no? Eh, la justicia, ¿no? El fin no justifica los medios, ¿no? Es dar a cada quien lo justo, ¿no? Con autonomía. Y que todos tus actos estén encaminados hacia el bien y que ninguno de tus actos tenga como fin el mal. Eso sería. El mensaje final. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esta tarde de tanta reflexión, de tanto aprendizaje. Y bueno, yo creo que vamos a tener una plática posterior con el doctor Edgar Dantan, porque nos faltan muchísimos temas más que abordar. Y en esta ocasión, este tema de la bioética nos resulta por demás interesante, importante y de mucha relevancia social. Esperemos que la revisen, esperemos que la vean, esperemos que la analicen y desde luego que el doctor pues va a estar atento a cualquier duda. Mira, Mariana, Sí. este es mi correo por si alguien me quiere escribir con todo gusto, ¿no? Perfecto. No, con que no me vayan a decir una grosería, bueno, que me la digan, total, me han dicho muchas. No hay No, problema. para nada. Muchísimas gracias. Pues, Este es mi correo por si alguien lo quiere y está interesado en algún sector o desde luego me puede iluminar más, ¿no? Y tiene un dato más interesante que los que tenga yo o me equivoqué en algo, estamos para aprender, ¿no? claro, pero yo no, al contrario, de verdad que muchísimas gracias. Un privilegio enorme, de verdad para mí, haber tenido la oportunidad de platicar contigo. Y bueno, esperemos y así lo deseamos que no sea la última ocasión. No, Estos conceptos que analizamos esta tarde son esenciales en la medida que cada ser humano se reconozca como una persona valiosa y merecedora. En esa medida el planeta será diferente. Y no es un cambio que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso y es un proceso gradual que requiere de mucha constancia y requiere de mucha dedicación. Y en estos momentos de aislamiento es una muy buena oportunidad para pensar en nosotros. Y el pensar en nosotros no significa que seamos egoístas o que seamos ajenos a la realidad tan cruda que tenemos alrededor de nosotros. El planeta lo requiere, un mundo distinto es lo que todos anhelamos y bueno, pues vamos a hacer lo propio. En nombre de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, de la profesora Gloria Cortés Guzmán, les damos las gracias y de manera muy especial al doctor Edgar Dantan por esta maravillosa plática que en la tarde de hoy hemos disfrutado y esperando que ustedes también la disfruten. Muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo y nuestros mejores deseos de salud sobre todo, ¿no? Yo creo que muchísimas ahorita gracias a es ustedes. lo que hay que es lo que hay que desear Te ahorita. manda, Mucha salud, claro. mucha salud. Muchas gracias, No, doctor. gracias a ustedes, a tu hermana Gloria, la profesora Gloria y a ti, mañana. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un honor que me hayan invitado y cuando ustedes me requieran, con todo gusto estoy. Ay, muchas gracias.